Bienvenido a la unidad número 1, Cambio Climático. En este capítulo 3 estamos resolviendo la pregunta: ¿qué podemos hacer las organizaciones y las empresas para enfrentar el cambio climático? En esta lección vamos a abordar la temática: el inventario corporativo de gases de efecto invernadero. Es decir, a lo largo de esta lección número 5 vamos a ver cómo se hace un inventario corporativo de emisiones de gases de efecto invernadero, o lo que significa cuantificar la huella de carbono de la organización. Empecemos. Para empezar, es importante recordar que las dos metodologías que abordaremos para el desarrollo de nuestro inventario corporativo de gases de efecto invernadero son el protocolo de gases de efecto invernadero, cuya portada ven en la parte izquierda de sus pantallas, y la norma NTC ISO 14064 parte 1, cuya portada ven en la parte derecha de la diapositiva. Lo primero que es importante revisar de las dos metodologías es la sección de glosario o la sección de términos y definiciones, cuya ubicación se presenta en la diapositiva. Esto con el fin de entender todos los conceptos básicos y técnicos que se usan a lo largo del desarrollo de las dos metodologías. Una vez hemos revisado la sección de glosario o de términos y definiciones de las metodologías o de la metodología específica que vamos a utilizar, lo segundo muy importante a tener en cuenta son los principios de contabilidad y reporte. En este caso no les voy a hacer lectura de los conceptos de cada uno de los principios que ustedes pueden ver en la diapositiva, como están definidos para cada una de las metodologías, sino que voy a hacer énfasis en los ejemplos de aplicación para que se entienda de una mejor forma cómo se ven reflejados estos principios a lo largo del reporte corporativo de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para este primer principio, para que mi reporte sea relevante y pertinente, yo debo identificar todas las fuentes de emisión de la organización y su distribución por alcance, que explicaremos más adelante qué consiste. Debo identificar mi usuario previsto del inventario. Puede tratarse de un individuo o una organización que tomará decisiones con la información de mi inventario de gases de efecto invernadero. Y a su vez, debo realizar un proceso muy eficiente de gestión de la información de mis fuentes de emisión, es decir, de las fuentes de emisión de la organización. Para que mi inventario de gases de efecto invernadero reúna también el principio de integridad y de cobertura total, yo debo tener una definición clara de los límites organizacionales y operacionales del inventario. Debo tener un capítulo de exclusiones y aclaraciones debidamente sustentadas, y aquí también es importante el sistema de gestión de la información. Para que mi reporte sea también consistente y coherente, debo tener una selección justificada del año base o años comparativos de acuerdo con mis condiciones de producción dadas en el tiempo. Debo tener un capítulo donde exprese cuál es la metodología que yo seleccioné para elaborar todo el inventario y por qué. Debo definir una política de recálculo del año base y de seguimiento de las emisiones a través del tiempo, y debo seleccionar apropiadamente mis factores de emisión. Para que mi reporte cumpla con el principio de transparencia, es recomendable que yo verifique, bien sea por primera, segunda o tercera parte, mi inventario corporativo de gases de efecto invernadero, y que a su vez lo publique en mis medios corporativos o en programas de reporte para el conocimiento de mis partes interesadas. Para que mi reporte sea preciso o cumpla con niveles aceptables de exactitud, yo debo calcular la incertidumbre de inventario mediante una metodología reconocida. Debo también gestionar la incertidumbre de mi inventario, principalmente la asociada a los datos, que es sobre la cual la organización puede tener control directo. Y debo definir como organización mi nivel de aseguramiento en un proceso de verificación e identificación de la importancia relativa y discrepancias materiales, cuyos conceptos se encuentran en el glosario de definiciones de cada una de las metodologías. En esta diapositiva podemos ver toda la metodología de cuantificación de mis emisiones de gases de efecto invernadero a nivel corporativo. Ustedes ven que en la parte de arriba se encuentran unos capítulos. Esos capítulos es donde se desarrolla cada uno de estos pasos en el protocolo de gases de efecto invernadero. Y en la parte de abajo del esquema ven ustedes unos numerales. En estos numerales se desarrollan cada uno de estos pasos en el caso de la NTC ISO 14064 parte 1.
Entonces vamos a explicar muy rápidamente cada uno de ellos. Empecemos por la sección o el paso de objetivos y metas. De acuerdo con el protocolo de gases de efecto invernadero, los objetivos y metas típicas que una empresa define a la hora de realizar su inventario de gases de efecto invernadero está en algunas de estas 5 o en varias de ellas. Lo primero puede ser que la empresa realice su inventario pensando en gestionar riesgos asociados a los gases de efecto invernadero o a la identificación de oportunidades de reducción o de mitigación. La empresa también puede plantearse como objetivo un reporte público voluntario de sus emisiones de gases de efecto invernadero o también participar en programas obligatorios de reporte. En el caso eventual que Colombia tuviera un programa obligatorio de reporte, pues seguramente el objetivo de la organización será cumplir con este requisito legal. Otro objetivo muy común en las empresas es la participación en mercados de gases de efecto invernadero, bien sea porque quiere vender créditos de carbono por reducción de emisiones o bien sea porque quiere compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de créditos o programas de compensación de carbono. Por último, un objetivo típico que las organizaciones establecen para realizar un inventario de gases de efecto invernadero es reconocimiento por actuación temprana, es decir, posicionar imagen o mejorar reputación frente a autoridades ambientales o partes interesadas como clientes o inversionistas. Con base en el objetivo, los objetivos que define la empresa para la realización de su inventario de gases de efecto invernadero, podrá definir también a su vez las metas que se planteará cumplir en el corto, mediano o largo plazo. Una vez la empresa ha definido objetivos y metas empresariales, debe definir su periodo de cálculo. Si se trata del primer inventario que realiza, se llamará el año base, o si se trata de un periodo subsiguiente al año base, se llamará año comparativo. Normalmente se recomienda que los inventarios de gases de efecto invernadero se cuantifiquen por años. No tiene que ser un año de 1 de enero a 31 de diciembre. Puede tratarse de otro periodo que cubra 12 meses, por ejemplo, de abril de un año a marzo del año siguiente. Lo importante es que cubra un periodo mínimo de 12 meses. Para seleccionar ese año base yo debo contar con información confiable. Ese periodo debe coincidir con mi periodo corporativo, es decir, que si mi organización define o realiza seguimiento a sus indicadores en un periodo diferente a enero-diciembre, podrá elegir un periodo como el que les acabo de mencionar de abril-marzo. Esto le permitirá hacer un seguimiento mucho más sencillo de sus emisiones y compararlo con el resto de indicadores de gestión ambiental de la organización. Un ejemplo de referencia para seleccionar mi año base es que Colombia definió para su NDC que vimos en lecciones anteriores el año 2010. La empresa podría seleccionar este año para compararse con el comportamiento de las emisiones del país siempre y cuando sus condiciones de producción y de información se lo permitan. Normalmente el año base es un año fijo, es decir, no se cambia a otros años posteriormente, sino que en el caso de que se requiera se puede recalcular o ajustar. Una vez hemos definido nuestros objetivos y nuestras metas y hemos definido nuestro periodo de cálculo, ya sea año base o periodo comparativo, pasamos a definir los límites organizacionales del inventario. Los límites organizacionales se refieren al enfoque con el que la organización va a consolidar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto va a poder determinar qué unidades operativas o de negocio harán parte de la empresa para los fines específicos de contabilidad y reporte de estas emisiones. Para eso podemos seleccionar dos tipos de enfoque. El primero puede ser el enfoque de participación accionaria, en el cual las emisiones se contabilizan de acuerdo a la proporción que la organización posee en la estructura accionaria. Esto aplica mucho para grupos empresariales que tienen participación accionaria en otras organizaciones muy bien definido. El otro enfoque es el enfoque de control. Este enfoque de control se divide en dos: en el enfoque de control financiero y en el enfoque de control operacional. Para el caso del enfoque del control financiero se refiere a que las emisiones se contabilizan de acuerdo al control de las políticas financieras para obtener tanto beneficios como asumir riesgos. Esto también aplica mucho para grupos empresariales.
Normalmente un grupo empresarial tiene o no el 100% o el 0% del control financiero de otra organización. Y la otra forma del enfoque de control es el control operacional, a través del cual las emisiones de GI se contabilizan de acuerdo al control sobre las políticas de operación. Este control operacional o este enfoque de control operacional es el que típicamente se seleccionan en las empresas en Colombia, dado que la mayoría de empresas en Colombia son pequeñas o medianas y controlan directamente sus operaciones. Es decir, normalmente la mayoría de las empresas de Colombia no pertenecen a grupos empresariales en la que haya definida una participación accionaria o una política de control financiero, por lo que la mayoría de las empresas optan por el enfoque de control operacional, y esto debe quedar consignado en el reporte de gases de efecto invernadero. Una vez yo definí mis límites organizacionales, paso a definir mis límites operacionales. ¿Y cómo lo hago? El protocolo de gases de efecto invernadero me propone tres alcances. El alcance 1, que se refiere a que yo clasifique ahí todas las fuentes de emisión que sean propiedad de la organización o sobre las cuales la organización tenga control. En el alcance 2, únicamente clasificaré las emisiones por compra de electricidad a la red del país o por la compra a terceros de calor o vapor. Y en las emisiones de alcance 3 yo clasificaré todas las fuentes de emisión de mi cadena de valor, bien sea aguas arriba o aguas abajo de mi proceso productivo. Por su parte, la norma ISO 14064 me propone esta misma clasificación, pero definida bajo emisiones directas para el alcance 1, emisiones indirectas para el alcance 2 y otras emisiones indirectas para el alcance 3. Para definir qué fuentes de emisión tengo yo en cada uno de los alcances o de la categoría de fuentes de emisión, yo puedo clasificarlas en móviles. En móviles encontramos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte, ya sea de materiales, productos, personal o desechos. Aquí podemos tener transporte de carga, automóviles o buses, trenes, barcos, aviones, montacargas u otros que podamos tener. Lo importante en este caso es identificar que la fuente de emisión produzca gases de efecto invernadero, seguramente que esté asociada al consumo de combustibles fósiles. El alcance 1 es de obligatoria cuantificación. También puedo identificar mis fuentes fijas de emisión en el alcance 1. Aquí encontramos equipos o maquinaria que se utilice a lo largo del proceso productivo. Aquí podemos encontrar equipos muy típicos como calderas, plantas eléctricas, hornos, incineradores, quemadores, motores o turbinas, todos ellos que consuman algún tipo de combustible fósil o algún tipo de insumo energético que me genere gases de efecto invernadero. Las fuentes fijas de alcance 1 son de obligatoria cuantificación y reporte. También puedo clasificar mis fuentes de emisión o identificarlas a través de procesos físico-químicos. Estos procesos físico-químicos se dan en procesos industriales muy específicos, por ejemplo, en el procesamiento de químicos, procesamiento de residuos, procesamiento de materiales como cemento, aluminio y amoníaco. Este tipo de fuentes de emisión derivadas de procesos físico-químicos también es de carácter obligatorio cuando se cumplen en el alcance 1. Y también puedo identificar mis fuentes de emisión de alcance 1 a través de la identificación de emisiones fugitivas que sean liberadas o no intencionalmente en mi organización. Por ejemplo, la fermentación entérica es una forma de emisión fugitiva para el caso de las actividades pecuarias. También la explotación minera, los equipos de aire acondicionado, refrigeración o de extinción de incendios, que se usen o no, tienen una liberación intencional o no intencional de emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra fuente típica puede ser el transporte de gas para el caso de las empresas que transportan gas. Y pueden identificarse otras fuentes fugitivas dependiendo de la naturaleza de la organización. La cuantificación de emisiones fugitivas de alcance 1 también es de obligatorio reporte. Por su parte, en el alcance 2, yo solamente voy a incluir como organización la energía eléctrica que yo he adquirido a la red o
la energía en forma de calor o vapor que yo haya comprado a un tercero. Las emisiones como tal ocurren en la instalación donde se produce la energía, llámese termoeléctrica o hidroeléctrica. En el caso colombiano, alrededor del 70% de la energía procede de plantas hidroeléctricas y un 29% de termoeléctricas. El 1% restante puede provenir de otras fuentes alternativas. Esta matriz energética es altamente vulnerable al cambio climático y en el caso en el que el país entre en un proceso de fenómeno del Niño, seguramente tiene que producir más porcentaje de energía con termoeléctricas o con otras fuentes, razón por la cual en fenómeno del Niño mi huella de carbono puede aumentar. El alcance 2 es de obligatoria cuantificación y reporte. Por su parte, en el alcance 3 yo voy a cuantificar todas las fuentes de emisión aguas arriba y aguas abajo de mi cadena de valor. El alcance 3 es opcional de acuerdo con las dos metodologías, es decir, que la organización puede determinar incluir o no alguna o ninguna o todas las fuentes de emisión del alcance 3. Y en el alcance 3 podemos encontrar, por ejemplo, la huella de carbono de productos y servicios que adquiere la organización, bienes de capital, extracción, producción y transporte de combustibles, entre otros procesos de transporte, de tratamiento de residuos, de viajes aéreos, movilización de trabajadores, etcétera, que la organización puede identificar en su cadena de valor. Las dos fuentes de emisión típicas que se incluyen en el alcance 3 son el papel, porque las empresas normalmente conocen el consumo de papel durante el año, y pueden conocer los viajes aéreos o terrestres desarrollados por funcionarios o empleados de la organización durante el año, asimismo como puede cuantificar la movilización de trabajadores. Las otras fuentes de emisión normalmente son más difíciles de medir. Una estrategia para gestionar la huella de carbono a nivel de alcance 3 es a través de las compras verdes, es decir, que yo adquiera productos y servicios a organizaciones que gestionen su huella de carbono. Al final de definir mis límites organizacionales y operacionales, yo debería tener un esquema parecido a este que nos propone el protocolo de gases de efecto invernadero, donde tengo una empresa matriz con varias sedes y defino qué sedes voy a incluir. O si soy un grupo empresarial, defino qué empresas de mi grupo empresarial voy a incluir. Y a su vez, una vez yo he definido esas instalaciones que voy a incluir como organización, defino cada una de las fuentes de emisión, con lo cual estaré definiendo mis límites operacionales. Una vez yo he definido mis límites operacionales, es decir, ya conozco cuáles son mis fuentes de emisión de gases de efecto invernadero para cada uno de los alcances para el periodo que yo definí, entro a hacer el proceso de cálculo de las emisiones como tal. Para ello, este es el proceso que debo realizar. Lo primero es que he tenido que identificar previamente mis fuentes de emisión. Una vez yo identificado esas fuentes de emisión, podré seleccionar el método de cálculo. Posteriormente, tendré que hacer todo un proceso de recolección de la información y de tratamiento de los datos si se requiere. Luego seleccionaré mis factores de emisión y mi herramienta de cálculo y finalmente haré un análisis de los resultados y realizaré mi reporte. Para seleccionar el método de cálculo yo puedo optar por medición directa de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Para ello requiero equipos de medición. Puedo optar por el balance de masas o estequiometría que me muestre las entradas y las salidas de mi proceso desde el punto de vista químico para determinar qué entra y qué sale en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, o puedo optar por el uso de factores de emisión oficiales, reconocidos, aceptados, actualizados y pertinentes para la fuente que yo estoy calculando. Esta última, la opción de los factores de emisión, es la más utilizada por ser válida para las dos metodologías y por ser la de más fácil acceso, dado que para la primera opción de medición tengo que tener equipos que normalmente pueden ser costosos para todo un año de medición y para todas mis fuentes. El balance de masa se usa específicamente para procesos físico-químicos que me generen emisiones de gases de efecto invernadero.
y los factores de emisión, por su parte, entonces se convierten en la opción más viable. Si para la organización le es posible, puede combinar algunas de estos métodos de cálculo, es decir, si tiene una fuente que pueda cuantificar vía equipos o vía balance de masas, la puede cuantificar y el resto las podrá cuantificar vía factores de emisión. Posteriormente, para yo recolectar y manejar mis datos, tengo que organizar un sistema de información de los gases de efecto invernadero donde yo reúna todos mis soportes físicos y digitales de la información en el área responsable del inventario de gases de efecto invernadero, o por lo menos el área deberá contar con una trazabilidad de información digital. Es posible hacer estimaciones en el caso de que no se cuenten con datos específicos, pero estas estimaciones deben realizarse de forma adecuada y debidamente justificada. También seguramente la organización va a requerir de hacer conversiones, pero estas conversiones deben realizarse de forma muy cuidadosa para evitar errores en el proceso. Posteriormente, yo debo seleccionar los factores de emisión y la herramienta de cálculo. Esta parte estaría surtida para las organizaciones que hacen parte de la NAMA Industria o de las iniciativas de la CAEM, ya que la CAEM tiene su herramienta de cálculo que ha desarrollado con todos los factores de emisión pertinentes para este proceso. Sin embargo, hay organizaciones que pueden participar de otro tipo de programas, como por ejemplo el de la Secretaría Distrital de Ambiente, que también tiene su propia herramienta de cálculo. Es importante que la organización tenga en cuenta que para la selección de factores de emisión existen factores de emisión de primero, segundo y tercer nivel. Los factores de primer nivel son los factores de origen internacional, los de segundo nivel de origen nacional y los de tercer nivel los que la empresa puede generar a partir de información técnica bien fundamentada como análisis de laboratorio. En la diapositiva pueden ver 3 ejemplos de factores de emisión de primer, segundo y tercer nivel. Esta es la presentación general de la herramienta de cálculo de CAEM que contempla tanto el cálculo de la huella de carbono como el cálculo de la incertidumbre del inventario como una herramienta para facilitar la gestión de la información de las fuentes de emisión. Esta es una herramienta que ha estado en constante actualización, en constante procesos de mejora y que está en proceso de convertirse en un aplicativo web para mayor accesibilidad de las empresas. La fórmula matemática que se utiliza para este proceso de cálculo es la carga ambiental por el factor de emisión correspondiente a la fuente de esa carga ambiental por el poder de calentamiento global que me llevará al final a tener un resultado en CO2 equivalente. En el caso de que las organizaciones conozcan sus emisiones directas de la fuente específica que está cuantificando, puede simplemente multiplicar por el potencial de calentamiento global para llevar toda unidad de CO2 equivalente. Sin embargo, como mencionamos en la anterior diapositiva, este proceso lo surte la herramienta de cálculo, por lo cual no es necesario que la organización adelante cálculos manuales, pero sí conozca cómo se realiza el proceso de cálculo e ingrese de forma adecuada la información a la herramienta. Como quinto paso en el proceso de cálculo, la herramienta me genera una serie de gráficas y tablas que me muestran los resultados de mi inventario de gases de efecto invernadero. Las dos metodologías, tanto el protocolo como la ISO 14064, establecen que todas mis emisiones de CO2 que provienen de biomasa o que son de origen biogénico se deben reportar por aparte, es decir, yo al final reporto mis emisiones por alcance 1, alcance 2, alcance 3 y el total de mi huella de carbono, y aparte debo reportar las emisiones de CO2 de origen biogénico que no se suman a la huella de carbono total. Una vez yo ya he realizado mi cálculo y tengo mis resultados, puedo pasar a elaborar mi reporte corporativo de gases de efecto invernadero. Para el proceso de elaboración de reporte corporativo de gases de efecto invernadero, van a encontrar adjunto a los contenidos de este curso una guía anexa que les orientará sobre todo el contenido obligatorio y opcional de un reporte corporativo de gases de efecto invernadero, el cual irá siguiendo la metodología como la hemos venido presentando en esta lección. Una vez yo elaborado el reporte corporativo con base en los lineamientos que la guía adjunta nos presenta, podemos pasar al proceso de verificación del inventario.
El proceso de verificación lo podemos hacer bien sea de primera, de segunda o de tercera parte. De primera parte se refiere a esos procesos de verificación que realiza alguien interno a la organización con la competencia para hacer procesos de verificación. Un proceso de verificación de segunda parte se refiere a una parte interesada con la competencia de hacer procesos de verificación, por ejemplo, un cliente o un inversionista. Y una verificación de tercera parte, que es la que típicamente se realiza, es un proceso de verificación adelantado por entes de verificación reconocidos como Icontec, Bureau Veritas, SGS, PricewaterhouseCoopers u otros. La organización está en libertad de decidir con qué organización de estas puede verificar su inventario o verificar a su inventario. Es importante que para el proceso de verificación, quienes realizaron el inventario conozcan la metodología que utilizaron, seleccionen cualquier ente verificador con experiencia y reconocimiento que gestione toda su información de las fuentes de emisión, que tengan el debido soporte documental, que tengan muy claro su capítulo de exclusiones y aclaraciones, que calculen la incertidumbre, que desarrollen un proceso de preauditoría y auditoría a fin de lograr corregir las no conformidades o las objeciones que pueda tener el auditor en el proceso, y aunque la verificación no es obligatoria, sí es recomendable, a fin de cumplir el principio de transparencia y a fin de evitar cometer errores a la hora de publicar resultados a mis partes interesadas. Entonces, recapitulando el contenido de la lección 5, hemos estado viendo cómo se hace el inventario corporativo de emisiones de gases de efecto invernadero bajo los lineamientos del Protocolo Corporativo de Gases de Efecto Invernadero y de la norma NTC ISO 14064. Mi nombre es Felipe Saavedra y soy el profesional que los acompañó a lo largo del desarrollo de esta lección y de esta unidad. Muchas gracias.